Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos al capítulo 10 de Divulgamanía. Hoy estaremos con Hugo Mallea, psicólogo, coach, docente, para hablar específicamente de todo lo que es la psicología budista. Así que vamos a hacer la invitación a Hugo que aparezca por acá. Vamos a invitar a Hugo para que nuestro invitado estrella del día de hoy. Ya estamos en el capítulo. Han sido 10 capítulos que los pueden encontrar, todos los capítulos están en, en YouTube, en el Instagram también acá mismo. Ahí está conectándose Hugo. Como les decía, pueden ver los capítulos en Instagram y en YouTube que también están, para que puedan disfrutar. Ahí estamos, Hugo, tiene la cámara para otro lado, parece. Sí. Ahí sí. Menos mal que no salió nada extraño, ¿eh? No. ¿Me escucha o no? Saludos nos manda Ángela, que está conectada aquí. Ah, Angelita, ¿cómo está? Sí. Buenas noches. Bien, vamos a partir entonces nuevamente, o sea, no nuevamente, pero más formalmente. Bienvenido al capítulo 10 ya de Divulgamanía. Como yo les comentaba, pueden encontrar los capítulos en el Instagram, en este Pablo Tagore, y también en Pablo Tagore en YouTube. Y Hugo es psicólogo, docente, coach y muchas otras más cosas, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Y ahí saluda a Claudia también. Hola, Hugo. Y actualmente es también un experto en psicología budista. Ya estuvo con nosotros, no recuerdo el capítulo, cuál de todos fue, pero fue uno de los capítulos del año pasado, que sí, que ya estuvo en la segunda vez con nosotros, como de saber lo comprometimos, y probablemente habrá notas. Así que bienvenido nuevamente, Hugo, acá a este espacio. No, bien, pues agradecido como siempre, Pablo. Yo feliz de hablar de estas cosas, hablo de esto siempre, entonces no necesito invitaciones para hablar, yo de esto hablo solo, incluso, así que Espectacular, estamos bien, está bien. Y con los clientes también, pues, con la gente que trabajo también. A la gente le gustan estos temas, se siente muy identificada y bueno, eso, una alegría entonces, compañero. Espectacular. Partamos entonces del principio, para que contemos a la gente a qué se refiere por psicología budista, o cómo se podría definir. Sí, mira, lo que pasa es que es una historia bien como larga, porque, eh, bueno, a mí siempre me gusta decir que a esta psicología se le llama como la madre de todas las psicologías, ¿no? ¿Ya? A Freud que es el padre, pero esto está como por sobre, ¿no? Piensa tú que el budismo tiene 2.500 años, 1.400 Sí, años. pues mucho antes Entonces, que... Saludos, profe claro. María, dice acá Alejandra... Yo interrumpo porque no se nos vayan los mensajes. No, sí, Alejandra sí, López, sí. sí, no, Dale sí. nomás, sí. Yo no alcanzo a leer los mensajes, no me parecen a mí, te parecen a ti solamente. Yo los leo, o sea, yo Sí, interrumpo porque si no después se van viendo donde escribe sí, más gente y se pierden. sí. No, entonces, mira, la verdad es que una de las cosas importantes de entender Uh-huh. primero es que el budismo no nace como religión, sino que nace como un sistema filosófico y a pesar de Uh-huh. que la palabra no existía, también como un sistema psicológico. O sea, Ya. fueron los seguidores de Buda los que después lo elevaron al nivel de pseudo religión, porque digo pseudo porque no hay una salvación, no hay un Dios, no hay un hábito de orar, digamos, por tu alma o una búsqueda de tu salvación o un intento por evitar el infierno tampoco. Eh, de hecho, el Dalai Lama, fíjate que le llama al budismo, le dice la ciencia de la mente. ¿No? Y debe ser de las pocas personas espirituales con neurocientíficos, que se junta con físicos, que Sí, hace reuniones con ellos. Sí, y ahí está lleno de videos en YouTube. Claro que hay que tener paciencia porque el Dalai Lama cuando habla, o sea, son videos de 4 horas, de 3 horas. Hay cositas chicas, hay recortes que alguien ha hecho, pero sus transmisiones son largas. Entonces, uno como que tiende a terminar como comprendiendo que la psicología budista es simplemente, es como el compendio de sabiduría que existe, que es milenaria,
a la que tú le puedes ir como eliminando la parte más espiritual si quieres, pero todo el discurso relacionado con el funcionamiento de la mente, con el control de la mente, eso se traduce finalmente en un cuerpo de conocimiento psicológico. Perfecto. Con otros sistemas psicológicos que el nivel de profundidad que alcanza probablemente. Ya. El sufrimiento. Y en el sufrimiento, ¿me escucha bien? Se escucha un poquito cortado, como que se corta a rato, pero poquito. Pero, no sé si soy yo, oye. Espérate, déjame mirar una cosita. Dale nomás. Estoy mirando una cosita y estoy tratando, no, pero no importa, porque si me salgo de aquí me va a sacar de la... ¿Se escucha entrecortado? Ahora se escucha bien. Allá. Dale, a ver. No sé si era yo entonces. Ahí sí, ahí te escucha y te ves bien. Ya, perfecto. Bueno, me perdí, no sé de qué te estaba hablando. No me acuerdo. No, era que tenía 2000 años y de que le llamaba el Dalai Lama ciencia de la mente, y de que se le podía sacar lo espiritual, entre comillas, y que quedaba... Y ahí ya. Quedaba entonces un cuerpo de conocimiento acerca de cómo funciona la mente. A mí me gusta mucho, hay una analogía que usa también el Dalai Lama. Dice, mira, el mundo occidental se vive comprando máquinas para todo. Sí, totalmente de acuerdo. Un refrigerador, sí, una tele, lo que sea, y todo eso viene con un manual. ¿Ya? Y el manual te dice cómo funciona y cómo puedes sacarle el mejor provecho. ¿Ya? El Dalai Lama dice que el budismo es el manual de la mente. Entonces se trata de explicar cómo los lineamientos que en el budismo se han ido como construyendo, como que se han ido perfeccionando con el tiempo, que al principio eran declaraciones, ¿verdad? Enseñanzas, pero que luego la neurociencia, hoy día ya mirándolo desde el punto de vista más actual, la neurociencia ha ido probando que muchas de las cosas que el budismo señalaba realmente se cumplen. Y de hecho hay hartos científicos que han como sorprendido digamos, a sus colegas, porque hay físicos teóricos que han empezado a escribir sobre meditación y sobre las evidencias y los cambios en el cerebro a partir de la meditación. Ahí está la Nazaret Castellano. Hay un libro que se llama El espejo de la mente. Y habla exactamente de eso. Bueno, todos esos libros están en Kindle, uno lo puede comprar ahí en Amazon y son bastante más baratos que encargarlo en papel. Sí, pues, y uno los puede ver al tiro, leer al tiro, no tiene que esperar tanto. Sí, no puedes hacer anotaciones, sí, lo único como fome, pero bueno, son buenos libros, son buenos libros. Y lo interesante es que no son budistas los que lo escriben, sino que hay gente de ciencia que está escribiendo sobre los hallazgos, exacto, o sea, sobre los hallazgos de la meditación fundamentalmente, porque por ahí fue que la neurociencia empezó a estudiar este tema. Ya, ahí se interesó, digamos, cuando empezó a haber evidencia y todo el tema. O sea, es que hay cambios en el cerebro. Después de 8 semanas de práctica de meditación, en algunas investigaciones, incluso después de 2 semanas de meditación. Poco tiempo, no es mucho, uno pensaría que podría ser más. No, es poco, es relativamente poco tiempo. Se producen cambios en el cerebro y las primeras evidencias apuntan a que los cambios iniciales son a nivel de gestión de emociones. Que eso es como lo primero que uno aprende es que aparece un mensaje ahí. Entonces, no, yo en ese sentido puedo recomendar harto a la gente que le pierda el miedo a estas cosas, porque a veces ocurre cuando tú lo hablas en otros contextos. Había un mensaje, era, grande profe, un abrazo a la distancia, de SS Gera. Gracias. A ese lo vi, ¿viste? Ese mensaje lo vi. Entonces, yo a la gente siempre le digo, a los clientes con los que trabajo, tienen que sacarse esa idea de que la respiración lenta, de que la imaginería son cosas o herramientas que usen los hippies, digámoslo así, ¿ya? O la psicología transpersonal. También como eras estudiante, la psicología transpersonal siempre fue declarada como la hija fea de la psicología, o el hijo feo, nadie quería... O sea, donde uno estudió, digamos, hay que ahora uno ya ve para atrás y se da cuenta que claro, que ahí era mirado feo, pero en otros lados no.
Mira, ahí está. Ahí está, mis autogestión del aprendizaje en segundo año, saludos de bioinformática, espectacular, ¿viste? Esa es la huella que se va dejando en la docencia, pues, ¿viste? O sea, qué bueno que se acuerden. Qué bueno, yo me alegro de eso y me extraña también, pero me deja contento siempre. Claro, es como la gente cuando tú ves a alguien, por ejemplo, que está sentado como reflexionando debajo de un árbol, pucha, en los 90 se asumía instantáneamente que esa persona estaba perdiendo el tiempo. Porque Claro. en la sociedad en la que vivimos, ese tipo de prácticas no se considera una práctica ni sana, ni útil. No, que no son productivas en el concepto productivo actual, digamos. Es que claro, no es productivo en el sentido estricto de la palabra. Tú no produces un algo. En el sentido mercantil, digámoslo así. ¿Sí? Al final es eso, porque tu tiempo se transforma en un producto, un servicio que sea intercambiable por algo, y en este caso no. Por eso es mal visto, no porque sea malo el hecho en sí, digamos. Claro, pero hay otros indicadores, porque por ejemplo, cuando tú evalúas la salud mental en esas personas, efectivamente te das cuenta que son personas que son más resilientes, que son personas que tienden a reinterpretar más positivamente las cosas que le pasan, porque la otra fantasía es que cuando uno hace estas cosas como que se eleva espiritualmente y así como, de hecho hay humoristas que lo usan en su rutina, porque, ay, discúlpame, pues yo no estoy a tu nivel, digamos, de evolución espiritual. Claro, como que... Y no es eso tampoco, porque no es que uno se ponga por sobre. No es que uno se ponga por sobre alguien, es que hay cosas que uno va entendiendo y eso que tú vas entendiendo te permite como realinear muchas de las cosas con las que vives. Por ejemplo, una de las consecuencias que también es muy notoria es que la gente que practica mucho la meditación o que la tiene como práctica, como consecuencia no esperada, por ejemplo, se comparan menos con otros. ¿Entiendes? Algo importante para estos tiempos que estamos viviendo, porque donde la comparación es como fácil de lograr, ¿cierto? Yo me meto a las redes sociales y todo. No, la gente siempre está comparando. Entonces, y se compara a veces con... Mira acá lo que parece, cállate, hablando de recuerdos, que eran buenas esas clases que hacían juntos, se extrañan bastante. 2020, ¿te acordáis cuando hicimos codocencia online? ¿Te acuerdas? Sí, pues. Sí, era lo que era intervención grupal, parece. Sí, el 2020, exactamente. Sí. Nosotros sí, pues. No, yo mira, antes para no interrumpirte, pero también es verdad lo que hizo, o sea, claro, no es que se eleve y todo, pero yo que conozco hace varios años ya, hay un cambio desde que tú me comentaste que empezaste a practicar esto, evidente, sí, no sé si te voy a ayudar uno aquí, pero antes era mucho más polvorita, podríamos decirlo así, como todo, digamos, no era más que... No, y más de que pasaba algo y, bueno, como todo, digo, por eso, y la reacción era y ahora no, pues ahora de repente conversamos con uno, comentamos cosas y a mí me sorprende cómo te estás tomando algunas cosas que para alguien que no esté practicando a lo mejor se puede transformar en un problema casi existencial, digamos, cuando... Yo pienso que hay gente que piensa que hay cosas que no me importan, por ejemplo. O sea, hay gente que a veces me lo plantea, si tú parece que no te importará, es que tampoco es eso. Yo como que aprendí a darme cuenta que no todo tiene el peso extraordinario que uno cree que tiene. Y uno aprende a... Esta lógica de las prácticas de meditación. En largo plazo, es que tú empiezas a dejar de necesitar muletas para estar tranquilo. Dejas de necesitar, qué sé yo, lo que uno usualmente usa para sentirse bien consigo mismo. Entonces, por ejemplo, ser reconocido, que te llamen o que te digan, oye, el profesor que es tan capaz o esto, y tú empiezas como a desconectarte un poco de eso. Del ego, pues se supone que eso busca el budismo, ¿no? Claro. Es que hay una versión del ego que todos necesitamos porque en el fondo lo que te inspira a lograr cosas también es parte de eso. El asunto está cuando se hace esclavo, digamos, de las necesidades autoimpuestas o generadas desde afuera. Entonces, saludos manda aquí Paulita también. Paulita Ninoska. Antes que se me vaya el mensaje ahí. Un abrazo, sí, un abrazo. Una estudiante muy antigua también. Pero ella es muy joven. Para que nadie se sienta bien. Sí, obvio. Entonces,
chuta, iba a comentarte algo que pensaba que era como importante, pero se me fue. Pero era como señalar lo siguiente, po, o sea, lo que ya estábamos hablando. Como que uno aprende que no tiene que vivir esclavo o esclavizado por las cosas que uno antes consideraba que eran tan importantes. Mira, de hecho una lecera, pero me bajé del Twitter, me salí de todas estas cuestiones que en el fondo a veces te hacen rivalizar con la gente a partir de Twitter ideas, de sí, po. pensamientos. Y claro, y Una no selva, solamente Twitter. Twitter, po. Sí, sí, pues la tierra del odio, ¿no? Y Sí. todos son expertos en algo, entonces, mm, pero es como mira, desde el punto de vista de la psicología, yo sabéis lo que a mí me sorprendió de la psicología budista es que te ¿Ya? permite, te permite profundizar, para mi gusto, yo te estoy diciendo desde mi perspectiva, te permite profundizar en aspectos que muchas otras corrientes psicológicas no transmiten. Y yo siento que eso se debe a que hay mucha psicología que no tiene una filosofía realmente humanista de base. Hay psicologías que Mm. tienen una filosofía más de funcionalidad, más de mercado, si tú quieres, incluso. El mismo coaching Sí. también. Varias, no diría una, porque yo diría que Sí, varias, y sí, lo por hemos discutido supuesto. aquí también en el programa en varias ocasiones, es parte también de, bueno, de lo que se busca. Y tenía una pregunta, Hugo, si este manual de la mente existía hace 2000 años, ¿qué crees tú? Bueno, en Occidente como que el budismo llegó recién en el siglo, tú me corriges, pero en el siglo XIX, XX, antes como que no se Sí, conocía claro. mucho. Bueno, pero pongámosle que llegó a principios del siglo XX, la psicología también ¿Mm? estaba partiendo. ¿Por qué la psicología ignora este budismo y lo viene a tomar recién Ah, ahora? sí, yo creo que porque como no había forma de probar ciertas cosas, por ejemplo, Mm, los cambios en el cerebro no se podían probar, entonces quedaba la sensación de que era una cosa media esotérica. ¿Ah? mm. Eh, Además que acuérdate que el mundo hippie también, digamos, ya formalmente se apropió de muchas de estas técnicas. Sí, 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 ¿Sí? sí. Entonces, para mucha gente, el sentarte a meditar era una cuestión típica de personas poco serias. ¿No? Claro. Eh, y bueno, en los años 60 empiezan a aparecer los primeros médicos, psiquiatras, que empiezan Mm, a, a mirar este tema de la meditación y ahí aparece el concepto de mindfulness, que es ya, de atención plena. Pero pleno. ese concepto no es gringo, hay gente que dice que lo inventaron los gringos, pero hay maestros o monjes budistas, entre ellos el Thich Nhat Hanh, que fue uno de los que murió ahora hace poco. Yo ahí en- puse una imagen el día que murió, la puse acá Ya. en el Instagram, y él también él de los que más hablaba de mindfulness, y él hablaba de que hay textos muy antiguos que hablaban de la atención plena, o de la atención correcta, como se llama en el budismo, la atención o la concentración correcta. Entonces, Perfecto. y de ahí bueno, pasó a ser, digamos, más conocido una palabra en inglés, ¿verdad? En el mundo Sí, sí. occidental tiende a pegar más fuerte, ¿no? Entonces, meditación no es mindfulness, no son sinónimos. Equivalente. Eh, Ya. la meditación es una práctica y el mindfulness Ya. es un estado mental. Es un Perfecto. estado mental, ¿sí? Y tú puedes alcanzar ese estado mental a través de la meditación. Pero, por ejemplo, Mm, ¿cuál es el estado de presencia en el momento presente, digamos, obviamente, o valga la redundancia, abandonando los hábitos mentales de ir al pasado para quejarse o sufrir, o de ir al futuro para preocuparse y pasarse películas y crear escenarios que después tal vez no se cumplen y generarte ansiedad. claro. Entonces, esta idea entre culpa o resentimiento, preocupación y ansiedad, entonces el mindfulness es como la capacidad de mantenerse en el presente Mm, y tratar de entender que las cosas que ocurren en la vida también no son cosas que te ocurran a ti, sino que son cosas que vienen en la vida, ocurren porque así funciona, porque somos miembros de un mundo que tiene reglas y esas reglas algunas veces te afectan para bien y otras veces te afectan para mal. Y eso es muy exacto. liberador porque eso te libera de esta sensación de que hay cosas que son culpa mía, ¿no? Uno El no, uno control, el no, famoso control, tener control sobre todo. o lo otro, ¿por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó? Mm, Y bueno, nace, uno no elige ese lugar, no, uno cae en un lugar.
lo mismo con la cultura, lo mismo con tu cerebro, o sea, el funcionamiento del cerebro, uno no lo elige, es nomás. Y en la medida en que uno trabaja esas ideas, empieza como a hacerse más dueño de todo lo que está viviendo. Hoy hago así porque anda un mosquito, entonces eh, eso, se me pasea como a cada cierto minuto por aquí. Sí, oye, qué interesante esto de que la psicología, claro. Yo creo que tienes razón con lo que dijiste al principio, de que lo dijiste bien elegante, pero esto de que no todas las psicologías, o algunas psicologías nomás de tú, no tienen una filosofía humanista o con principio humanista a la base, y por tanto este principio primero cientificista y después mercantil de plano, digamos, porque se llevan muy bien estas dos cosas, demasiado bien. Van dejando fuera estas cosas que hasta que lo transforman, porque el mindfulness, claro, también lo están vendiendo como una técnica psicoterapeuta en modelos cognitivo-conductuales, que por ahí he visto incluso que le ponen como terapia basada en mindfulness, así como que casi como una pildorita mágica para la mayoría de los males, digamos. Sí. Mira, el modelo de psicoterapia centrada en mindfulness existe, y en el fondo es como a través del proceso terapéutico la persona se va haciendo más dueña de su presente. Esa es como la lógica. Y hacerse dueño del presente implica entonces también un mayor control de las ideas que uno tiene y, por supuesto, también de las emociones. Entonces, hay harta autorregulación, hay harta autoconciencia. Esa es como la lógica de ese modelo. Perfecto. Pero sí es cierto, en el mundo de las capacitaciones, tú eso también lo sabes, lo conoces, cierta gente ofreciendo cualquier cosa. Exacto, eso iba. Claro, y ahí se le hace daño a este concepto y a este mundo finalmente, porque después la gente termina creyendo lo que tú dices, que esto es una actividad que se vende como tipo taller. Y no es como ir a un lugar profundo y que no es eso, o sea, hay que hacer una preparación para que la persona entienda lo que y entienda no porque no lo pueda entender desde el inicio, sino porque es contracultural el estar presente. El estar vinculado al presente es contracultural para nosotros. Sí, estamos acostumbrados al futuro y al pasado. Sí, pues, nos viven diciendo además en la escuela que tienes que planificar, que tienes que tirarte para adelante. Vivimos del futuro al final. Y mira cómo funcionamos también, pues a los moles te empiezan a montar la Navidad en octubre. Claro. Entonces tú siempre estás viviendo los tiempos adelantados, tú estás en Navidad y ya te pusieron los temas de vacaciones y después los temas escolares y después, y así pues. Entonces si tú vas a los moles, el hábito de ir a un mall, tú estás permanentemente adelantando lo que viene. Exactamente. Y eso se traduce entonces en una práctica cotidiana después, porque se nos olvida que es una cuestión mercantil solamente. Entonces, los en segundo medio les empiezan a hablar de la PSU, de la PTU, a nosotros de la PAA en su tiempo. Y entonces, ¿quién te enseña a estar conectado contigo en el momento presente? ¿Quién te enseña a aprender a dejar en el pasado lo que fue pasado y dejar el futuro para lo que va a venir nomás, ¿no? Que te sorprenda de alguna forma. Sí, entonces, claro, ¿no? Estamos en una sociedad muy competitiva, entonces vivimos en el futuro porque estamos en la competencia. Bueno, pero eso también tiene que ver con la comparación. Claro, por eso digo, la competencia, la comparación, claro, que nos hace como, uno habla como de lo que va a ser, no de lo que está, fijado, ¿no? Yo estoy haciendo tal cosa porque voy a llegar a tal punto, digamos. Y a veces uno define idealizaciones de su vida en la que supone posesiones o un lugar donde vivir o una vida tranquila, pero cuando tú le preguntas a la persona qué es la vida tranquila que imagina, en general eso tiene que ver con condiciones de vida. Condiciones materiales principalmente. Con estándares, claro, con estándares. Entonces hay gente, por ejemplo, yo nunca he escuchado a algún chiquillo decir mi preocupación es aprender a vivir con poco. No, pues no. Por ejemplo. No es algo, porque si tú lo ves desde la lógica que estamos conversando, eso pareciera ser mediocre. O sea, si tú eso lo dices a viva voz en algún lugar, no va a faltar el que te diga. En un lugar público, claro. Claro, pues uno no vaya a aspirar a nada, porque como que no se entiende que uno pueda vivir así. Es castigado, de hecho. Pero los que trabajamos sabemos que de hecho es una buena habilidad.
aprender a vivir Muy con buena, menos. Sí, pues muy resulta ser útil. súper sana al final. Claro. El Sí, es que asunto el está problema es en que que, si empezamos así, que yo creo que sería una buena opción, vamos a consumir menos. Y si consumimos menos, estamos en una sociedad que la claro, economía se basa en el consumo de cosas que no necesitamos. mira, yo lo he ido entendiendo así. Yo también quiero explicar que yo estoy también aprendiendo de esto, yo estoy continuamente tratando de leer y de comprender mejor. Y yo creo que más que la sociedad te empuje, yo creo que son necesidades autoimpuestas. Uno asume que necesita muchas cosas, o que necesita Mm, ciertos estándares para vivir bien, que necesita lograr ciertas metas que pueden ser materiales algunas veces. Otras veces no son materiales, pero pueden tener que ver con la sensación de victoria o de logro. ¿Mm? Entonces, ser el que, por ejemplo, en el caso de los escolares, terminar la prueba primero que el resto, ¿no? Y mirar para atrás y salir de la sala primero, y no importa si después terminé primero. Entonces, da la sensación de que a veces la gente termina compitiendo como, como si la vida se le fuera en eso. claro, Mm. sí. Entonces, sí, la sociedad en parte, claro, sí, siempre hay tú sabes que siempre hay un efecto de la sociedad, pero también hay una carencia de reflexión interna. Mm, ¿Mm? Eh, Ahí nosotros lo abordamos desde la falta de conciencia. De hecho, ahí se habla de la contraparte de la conciencia, que es el piloto automático. Vivir en piloto automático consiste mm, justamente en esta reflexión de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿para qué nosotros nos estamos reuniendo hasta ahora a mm, hablar de este tema? Con la gente que se está conectando. Y la gente podría preguntarse, ¿y yo para qué estoy haciendo esta conexión? ¿Qué quiero claro, encontrar aquí? Pero eso exactamente. cuesta más tener y cuesta bajarse de la máquina y cuesta salir del piloto automático. Cuesta darse cuenta que uno está en piloto automático. Y generalmente el piloto automático uno se da cuenta cuando pasa algo, cuando el piloto automático se desactiva. ¿Sí? Yo me acuerdo haber Cuando leído por ahí, claro, un texto claro. que decía cuando tú haces todo el recorrido, el mismo recorrido, por ejemplo, en auto, del trabajo a la casa, y el día que tú pinchas una rueda, se te Por rompe el ejemplo, piloto automático porque te saca de eso. Tienes que ver en accidente, qué calle estás, dónde puedes es cambiar la rueda, todo eso. súper buen ejemplo. Súper buen ejemplo. Eso es. Ahora, imagínate eso, pero con la vida. ¿Entiendes? No, Claro, no me con el imagino auto. que, claro, con algo más importante, me imagino que lo que tú propones acá desde el budismo es justamente, me corriges tú si no, pero me imagino que es ¿Mm? cambiar el piloto automático antes que se pinche la rueda. Por supuesto, pero entendiendo también que el hecho de que se pinche la rueda es parte de lo que puede ocurrirte en la vida. Claro, por eso, está Y preparado para el entonces, pinchazo de ese sentido, digamos. claro, no puedes vivir entonces tratando de escaparte del pinchazo. Es como Claro, o ignorándolo. entender o ignorándolo. Es parte del escenario y es parte de las cosas que te pueden tocar. De hecho, ahí también hay otros temas. Mira, son tantas las cuestiones, seguramente me voy a ir acordando en la medida en que hablamos, pero tenemos tiempo, así que hay un precepto ahí, una idea que a mí me gusta mucho que dice que la gente cuando sufre ¿Ya? eh, o cuando las personas sufrimos, lo que sea que nos haga sufrir, eh, no necesariamente es... eh, me aparece un mensaje aquí que me dice que me escuchan bien, Yo sí, 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 no sé, y no ¿sí? veo el ¿Sí? mensaje todavía, espérate, a ver. No, Me todavía no me apareció aparece a como mí una... acá. No sé si seré yo. Yo he tenido problemas de señal, te digo, entonces puede ser eso. Sí, no, pero Pero si un no, día de repente se corta, pero muy poquito, la idea se entiende, así no te preocupes. no me animo a cambiar la red porque pienso que me voy a desconectar si salgo. Así que prefiero quedarme ahí. No, yo te estaba explicando que en el fondo, cuando las personas sufrimos algo, por algo, digamos, esa emoción que surge aflictiva, digamos, que puede Ujú. ser pena, puede ser decepción, bueno, la que la gente quiera pensar. Ya. Eh, Tendemos a asumir que esa expresión emocional eh, es parte mía, ¿entiendes? O sea, es como decir, y bueno, la gente lo dice, yo soy ansioso, yo soy Sí, depresivo. sí, sí. ¿Sí? Ya. Eso nosotros en psicología budista se le llama eso, que la persona se está identificando con esa emoción.
o se está Ya, identificando. mira, aquí, espérate, te interrumpo, porque dice que se escucha bien, que la imagen es la que se pierde un poco. Estaba viendo los comentarios, así que tal no. No, pero mi cara es así en todo caso, ¿eh? Sí, no. No hay más, digamos. Sí, bueno, pero puede ser si yo he tenido problemas de señal. Entonces, claro, lo que te decía, pues, la gente se identifica con la Sí, emoción que tiene y construye la idea de que esa emoción es parte de su estructura. Entonces, por eso después le como cuesta salir identidad. también. Es parte de la identidad. Entonces, ¿cómo salgo de la ansiedad si soy ansioso? ¿Cómo dejo la ansiedad de lado si yo me defino a mí mismo como ansioso? Entonces, como parte de la herramienta que tiene la psicología budista, una de las cosas que trabaja con la gente es que tiene que aprender a no identificarse con esa emoción. Y ahí es explicar que la emoción es una reacción que ocurre en el cerebro y que es inevitable para ti, porque no es consciente. Claro. Entonces, ocurre, tú simplemente puedes aprender a observar cómo su propio flujo va a llevarla a tener una intensidad y luego a decaer y luego a quedar atrás. Pero a veces uno, con la idea que va teniendo, con la rumiación que genera, como que engancha esa emoción y la mantiene como con uno, ¿no? Uno se apega a esa emoción. Y ahí Sí. está el origen de la finalmente, que es el apego. El apego a cualquier cosa que tú puedas construir apego, o sea, a una versión idealizada de ti mismo, una versión idealizada de la familia, una versión idealizada de, qué sé yo, de la vida que quieres, De la pareja, eso es físicamente, típico. psicológicamente, de la pareja, claro. Entonces, el apego finalmente es lo que conduce al sufrimiento. Y el apego te impide entender que el mundo incluye el pinchazo de la rueda. Entonces, con el apego, tú construyes la idea de que en tu camino, en el auto, no te debería pasar nada fuera que te saque de control. O que Claro. te debería, no debería ocurrir nada que te retrase, no debería ocurrir nada que me genere un problema. Entonces, cuando aparecen esas cosas, me descolocan. Y bueno, intolerancia también, pero es porque en el fondo uno no acepta la vida como es. Uno tiene una versión idealizada de la vida que quiere. ¿Me entiendes? Y muchas veces uno Sí. está viviendo la vida de esa forma. Y aquí es cuando mucha gente dice, no, pero es que es como esta cosa como de querer ponerse como de gurú y de explicarle a la gente. Sí, la filosofía, la psicología budista tiene un poquitito de eso. A mí no me gusta pasar por al lado de esa idea. Sí, yo creo que tiene algo de eso. Pero ¿sabes por qué yo la justifico y la disculpo? Ya. Porque tiene 2500 años de historia, po. Sí. Ah, claro, pues, está probada, más que probada, en varios O sea, contextos. tráeme otra filosofía que tenga 2500 años de historia, registrada, escrita. Y que siga vigente, digamos, Y que porque siga. alguien puede sacar, que siga Pero mira, vigente, que siga con muchos seguidores, que se siga claro, escribiendo el tema. pero Pablito, mira, es que aquí hay un detalle, que siga vigente y todo lo que quieras, pero que además la neurociencia esté probando que tiene razón. Porque Exacto, sería, ahí eso es lo que ya deja fuera todo el resto. pues te digo, porque si fuera que la gente le gusta y fuera gusto nomás, entonces uno podría decir, ah, pues que es bonita. Pero es que Claro. además tiene, oye, los libros que hay de mindfulness y de la evidencia son unos ladrillos así y son Mm. carísimos porque para hablar desde la ciencia del mindfulness, obviamente que no, bueno, es mucha la ciencia de punta que está en eso, entonces obviamente Es no muy sale caro. barato comprar, Sí, no, sí, no sí. es caro. Toda la Sí, línea es cara, digamos, desde que parte la investigación hasta que se publica. sí. Ahora, fíjate que otra cosa que esto ya lo quiero decir a nivel como más de la práctica de la psicoterapia, a la gente con la que yo estoy trabajando, con este enfoque, Ya, me ha pasado que la gente deja de venir, pero porque se siente bien. ¿Cachai? O sea, de ya. repente se me pierde un cliente y de repente yo lo Tú llamo y le preguntáis, pregunto, claro. no, es que he estado súper bien y me siento bien y no he vuelto a tener crisis, no me ha vuelto a pasar esto. Entonces, yo también puedo decir ahí ya más humildemente, porque los números que yo manejo son pequeños, porque son clientes Sí, con sí, los que sí. yo trabajo, pero la gente, yo veo que la gente no vuelve a necesitarte después. Mm. O sea, como que rompe el loop en el que estaba. Claro. Un loop que lo tenía constantemente pidiendo ayuda en Y no, y términos me de salud imagino que mental. gente que venía de otras terapias también había probado con otras cosas Bueno, antes. claro, claro, Mm. gente que venía de otras terapias, gente que venía como paciente psiquiátrico, o sea, Mm. con años tomando pastillas. Yo obviamente no les puedo decir que no tomen pastillas o que las dejen, Claro. pero lo
efecto de este trabajo implicó que la persona le pidiera a su psiquiatra bajar la dosis. Y bajar la dosis, claro. Y claro, hay personas que tardaron más, otras tardaron menos, pero te diría que como número promedio de sesiones que la persona se logra sentir bien, yo te diría entre 10 y 12. Uh-huh. Hay una pregunta aquí, mira. Algo. Sí, hay una pregunta, dice, ¿ya? De Pauli Villalobos. Pero para poder manejar esas emociones que vienen asociadas a un evento, ¿cómo podemos hacer entender que no te define de lo que estaba hablando recién? Aquí está. Ella es mi cuñada. Perfecto. Aquí estoy, a ver, ¿cómo? Aquí está la pregunta. Pero para poder manejar esas emociones que vienen asociadas a un evento. La gente barra, te caché, ¿eh? ¿Cómo podemos entender que no te define? Claro. ¿Cómo hacer entender a la persona de que esa emoción no la define? Cuando te cuenta la emoción. Eso entendí yo la pregunta. Te cuenta una emoción, te dice, yo soy ansioso, lo que estabas diciendo tú. ¿Cómo la convencemos de que no, digamos? Sí, lo que pasa es que lo que uno conversa con las personas es que esa parte tuya, el yo ansioso es una parte tuya. También hay otra parte que sea opuesto a esa ansiedad y que probablemente si tú eres una persona, por ejemplo, profesional, mamá o persona que ha trabajado, enfrentado situaciones complejas que te han puesto nervioso pero las has superado. Entonces si tú fueras estos otros, digamos, escalones, tal vez te habría costado más subirlas. ¿Por qué los pudiste subir? Porque tú no eres solamente el yo ansioso. O sea, esa es una parte tuya, que a veces gobierna tu conducta. Pero hay otra parte que podríamos ponerle otro nombre, por ejemplo, el yo valiente, o el yo arriesgado. Exactamente. O el yo equilibrado. Entonces son como versiones de uno mismo. En la psicología budista se le llama eso mentalidades sociales. Ya. Yeah. Cada mentalidad social tiene una versión del yo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando estoy en modo competitivo, me pongo en una lógica con toda una cantidad de capacidades para competir. Pero si me pongo en modo solidario, por ejemplo, entonces tengo otros atributos que activo frente a esa situación. Entonces, cuando la persona dice yo soy ansioso, primero se está identificando con la ansiedad como si fuera parte de su estructura y no está entendiendo que es una reacción. Entonces, lo que uno hace ahí es ayudar a la persona a entender que es una reacción y que no es parte de la estructura, aun cuando tenga alguna facilidad como genética, porque hay gente que es más nerviosita que otra por una cuestión de herencia, digamos. Pero aun cuando tengas eso, finalmente no estás condenado a tener una expresión permanente de una ansiedad desbocada. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Oye, acá confirman que es la barra, dice Pablo Villalobos. Somos la barra justamente. Acá, sí, acá hay otra, Felipe 6, Felipe Iesis, sería una manera de externalizar desde las terapias sistémicas. Está haciendo la comparación con lo que sería yo desconozco las terapias sistémicas, pero me imagino que está haciendo la analogía. Es posible, pero mira, sabéis que siempre yo me atrevo a decir lo siguiente, puede ser. Los que construyeron puentes fueron los otros cuerpos psicológicos hacia la psicología budista, porque la psicología budista estaba primero. O sea, cualquier corriente filosófica le tiró cuerdas para allá porque se identificó con algo o encontró algo ahí que le gustó y le cambió el nombre, le puso otra cosa, o lo usó de base y le hizo alguna actualización, alguna modificación. Pero realmente es difícil encontrar algo que esté fuera de ahí. Oye, me imagino, tú lo nombraste en algún momento, y vuelvo ahí, porque creo que es importante. Obviamente que el entender la psicología budista, el comprenderla, igual es como difícil porque va contra nuestra formación occidental, griega, basada en el yo único, porque tú hablas de distintos yo, y eso ya es contradictorio a lo que nosotros del yo único, ¿cierto? Súper estructurado de Occidente, los contrapuestos que hay muchos en lo oriental, hay estas cosas como que van en contra de nuestra formación desde muy pequeño. Sí, aquí hay otra persona, mira. Sí, dice, dejaron grabado este en vivo, es muy interesante. Sí, queda grabado, queda subido a YouTube, queda en Instagram, queda en todo.
Oye, mira, fíjate que sí, lo que pasa es que, mira, voy a tratar de explicar una cuestión que Vale, yo no sé si, no, antes de que explique el último mensaje que está aquí, el de Ángela dice, para comentar lo que los colegas que les interesa el tema, hay un texto bueno, bonito y barato, 3B, Meditación, Mindfulness y Psicoterapia de Ricardo Pulido y Eduardo Tumala, chilenos, J.C. Sáez, editor. Mira, ahí hay un dato ya de un sí, libro para la gente. Ya, dale, no. sí, Ahí no, está el último súper bien. comentario. Mira, en el budismo se transmite incluso la idea del no yo, Imagínate. que tiene que ver con la vacuidad, ¿no? Sí, y eso es como es una zarandeada, digamos, al árbol de la identidad, que todo nuestro sistema psicológico giran en Sí. torno a la identidad. Y ellos te dicen, no, ¿sabes qué? El no yo es uno de los principios fundamentales. Claro, después aparecen otros modelos en donde se intenta explicar, se usa la palabra yo, pero no como referencia a identidad. Mm, El yo colectivo, el no yo se refiere a lo siguiente, como que nada existe por sí solo. mm, Nada existe. Cuando tú ves una flor, por ejemplo, ¿ya? ujú, Tú no solamente estás viendo la flor, porque la flor tiene antecedentes sin los cuales no puede existir. mm, Entonces, tú estás observando la flor, también estás observando la lluvia que la alimentó. Y si estás observando la lluvia que la alimentó, también estás viendo la nube. Si estás viendo la mm. nube, también estás viendo el mar. Entonces, ahí ellos crean este Los, concepto con- de la, los contrapuestos. sí, crean la idea de la interdependencia. Y en esa lógica de la interdependencia, nada que exista tiene existencia por sí sola. Todo lo que existe está conectado con sus antecedentes y los elementos que la componen. Entonces, cuando Perfecto. uno se mira a sí mismo, yo no me estoy viendo en el espejo como este físico que no existe o no existiría, perdón, si no fuera por mis padres, si no existiera por mi familia, por mi Mm, alimentación, por una serie de otras cosas. Entonces, el no yo no es una ninguneada a la existencia individual, sino que es como decir, eh, claro, uno existe en el plano material, pero eso es resultado de una serie de antecedentes sin los cuales tú no podrías haber existido. Entonces, eh, mm, como que se borra un poco la línea temporal del pasado ahí, y entonces como que uno está permanentemente eh, observando en ti todo lo que eh, todo lo que ocurrió para que tú existieras. Es como eso. mm. Entonces es una idea re compleja. Yo no estoy tan seguro de haberla entendido bien. He leído harto esto, pero Ya. la quise explicar porque, más que explicar, la quise comentar, digamos, porque es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Porque esta idea del yo es la que hace que uno se identifique Mm, con las cosas, ¿no? Con las sí. emociones, con la vivencia. Incluso hay gente que se identifica con cosas como más complejas, ¿no? Y yo tengo mala suerte, dice la gente a veces. ¿Mm? Soy mala suerte, así como que a donde Soy mala voy, claro. suerte, claro. Y no, pues no es esa la idea. A lo mejor habría que revisar, esa persona tendría que revisar cómo toma decisiones o qué tan en piloto automático funciona. Porque cuando uno funciona muy en piloto automático, entonces te pasan más cosas. Es muy probable que Sí. tropieces varias veces con la misma piedra, de hecho. Claro, por el mismo camino, claro, pues si está el mismo camino. Claro, sí, pues mira, Claro, usando el ejemplo auto, si están arreglando la calle, yo sigo el mismo camino, pero por supuesto que, que me voy a encontrar con el mismo arreglo y me va a demorar, pues yo puedo alegar, ¿por qué está arreglando el camino? Bueno, ¿por qué me voy por el mismo camino? ¿y por qué? Porque, claro, claro. Y es que el piloto automático es muy cómodo Sí, y sí, sí, genera mucha, que también nos llama mucho la atención a nosotros los occidentales, la zona de confort. Por algo se sí, llama sí. zona de confort, porque es calentita, ¿verdad? Porque es agradable, porque tú no te Agradable, sí, arriesgas, segura, no te arriesgas. Sí, el problema con eso es que tampoco creces, porque hay exacto, te otros queda ahí, autores, claro, a la zona de confort le llaman también zona de desarrollo cero, porque mm, tú no das un paso para adelante, te mantienes ahí. te mantiene, te saca del egocentrismo, dice acá Pablo Villalobos, como pregunta si te saca del egocentrismo esto que estamos Sí, conversando. Acá hay otro sí, comentario, mira, a ver. sí, Ah, pero dale con sí, ese te primero. saca, claro, es que te empiezas a dar cuenta que como en el fondo la existencia es una interconexión, tú te das cuenta que nunca eres suficiente, nunca te bastas a ti mismo para tener una vida como la que Mm, quieres. Hay un precepto también del budismo que a mí me gusta mucho, dice, ninguna felicidad que surge del individualismo
puede perdurar. Bueno, Eso te hace porque... entender entonces, claro. Eso te hace entender entonces que tú, independiente de que seas una persona exitosa y que hayas logrado tus metas y te vaya bien y todo eso, siempre va a haber un momento en el que te vas a encontrar con alguna situación que te va a recordar lo que no tienes, lo que no has Exacto. logrado. ¿Mm? No lo que dejaste de lado para lograr eso también. O lo que dejaste de lado para lograr eso, claro. Entonces sí, te rompe con esa idea de que uno se basta a sí mismo. ¿Mm? Porque además es una ilusión, esa es una ilusión del ego potente también. Aquí hay otro ¿Mm? comentario de Juanjo que dice, esa es la vacuidad y el concepto está ligado directamente a la ausencia del yo, que habla de Mm. esa raíz de las cosas, es muy parecido a un uroboros. Sí. Mira, lo que pasa es que esta idea de la vacuidad o de la ausencia del yo es una idea que han tomado también otras filosofías, entre ellas, por ejemplo, el nihilismo. Sí. Entonces, pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Pero esto existía antes, o sea, esto Mucho está, antes. esto estaba de antes. Entonces, claro, sí, siempre hay creaciones nuevas a partir de este tronco, digamos, pero y hay ideas que son también de las que yo no me animo a hablar ahora porque estoy en el proceso de entenderlas bien también. Eh, y por otro lado, que esto no se logra solamente leyendo, o sea, uno también Sino que en la tiene que, práctica. y es que mira, además ellos te piden que uno, o sea, a ver, no lo piden, lo recomiendan, uno tiene que tener un maestro que te enseñe estas cosas, que te las explique. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otras literaturas. Acuérdate que la psicología budista, claro, tiene una idea científica del budismo, pero finalmente está centrado en la filosofía budista. Y la Claro. filosofía budista tiene muchas tradiciones para atrás también. Y eso ya es otro tema. Es otro tema completamente diferente y ahí yo no me animo mucho a entrar. Todavía estoy Oye, en un ahí proceso me recordaba mucho, bueno, tú sabes que yo soy un estudioso del este autor Ben Chung Han. Ben sí, Chung Han explica, así en muy resumidas cuentas, que el problema actual vendría siendo el exceso de positividad y dejar la negatividad fuera. Sacar sí. la negatividad, ocultarla, paliarla con remedios como O sea. patologizar. O patologizarla y ocultarla, digamos. Y de hecho te recomiendo porque tienes tú un libro que se llama, estaba buscando porque no me acordaba el nombre, pero se llama Filosofía del Budismo Zen, que es de Ben Chung Han. Se mete en el tema del budismo sin ser experto, por supuesto, y tiene otro también de la ausencia, donde explica la importancia para los orientales del negro, de la oscuridad, de la ausencia, basándose Mm, en la arquitectura y todo el tema. mm. Por supuesto que tú vas a decir, bueno, pero este tipo tiene cuánto, 60 años, este se está sumando a No, 2000, de nuevo, 2500 años de historia. yo sí, no te voy a repetir más ese argumento, pero él es bueno, o sea, yo encuentro que tiene una Sí, visión clara también de las cosas. Y tú me lo sí, sí. recomendaste hace unos años atrás, he comprado un par de libros, ese no tenía consciente que Es que no existía es de los más todavía. populares, ¿cachai? Porque él tiene como tiene como los libros populares estos que están en todas Los partes, la bestsellers, sociedad del cansancio, toda la cuestión. claro. Y otros que pasan más piola porque no son tan controversiales, por decirlo así, o no te tiran estas cuestiones así O del sea, mundo está. no marcaron tendencia, no marcaron tendencia, claro. Claro, y Pero, ahí está pero este y está en eso. no, pero, a ver, lo que pasa es que, mira, yo pienso que en el fondo, esta, yo soy en ese sentido también ahora, lo aclaro, Ujú. ahora, lo menos competitivo que hay también. Entonces yo como Sí. que celebro que otros jóvenes tomen esto y lo analicen y le busquen un Mm. aspecto crítico y lo intenten como desarmar para ver qué ocurre y que incluso que de pronto no quiero usar la palabra hostigar porque no es eso, que desafíen. A mí Mm. me gusta cuando la gente de pronto también exige cosas, a ver si en realidad esto es así, pero en la práctica podríamos decir que por lo menos hasta ahora la evidencia apunta en la dirección de que estas ideas protegen la salud mental de la gente. O sea, si pudiéramos como extraer una conclusión, podríamos decir que Buena conclusión. hay un,
hay un efecto en la salud mental de la gente a partir de la adopción de ciertas ideas. Y el problema que tenemos para nosotros como psicólogos es que cuando esas ideas se cristalizan en la cabeza, incluso la persona como rompe el loop de dependencia, es Ya no probable que necesita, vuelva digamos. a ver, lo comercial que hay. Claro, es lo menos comercial que hay, por eso también a lo mejor la psicología se ha resistido también, porque Yo creo que hay algunas... los otros modelos siempre necesitan la búsqueda. Yo creo que hay los más comerciales son los psicoanalistas que te dicen, no, que tienen que estar en psicoanálisis toda la vida, como Woody Allen. Toda la vida. Así, Y los te vino procesos este son todos mal, te largos, vuelve. y la terapia de ellos dura 3 años, o sea, la más chica. Entonces, claro, y Claro. después son 3 años más. Entonces, este modelo no, pues este modelo como que lo que propone es que la persona tiene que aprender o sea, que cuando la persona aprende cómo funciona su mente y aprende a dialogar mejor con la vida, también desarrolla una mejor aceptación. Fíjate que la experiencia, hay experimentos con grupos de depresivos y los que ¿Ya? fueron sometidos a meditación y a mindfulness tienen una mejor aceptación de los propios síntomas de la depresión que los lleva a vivenciarlos con menos intensidad. ¿Mm? Claro. Mira, ¿Me está bueno entiendes? eso, pues. Entonces, incluso con personas que están como en el hoyo más negro, digamos, es posible que con estas habilidades, con estos conocimientos, con estas técnicas, no que dejen de ser depresivos, no que se sanen de la nada, pero entienden mejor el rol que eso tiene en su vida. Hay una mayor aceptación y por lo tanto un menor resentimiento respecto del padecimiento. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas cosas que lo único que probablemente no es conveniente todavía se está estudiando con pacientes que tienen como trastornos muy asociados al funcionamiento del cuerpo, porque muchas de estas técnicas te dicen que centre tu atención en la respiración y si yo tengo algún delirio asociado a la respiración, entonces probablemente me va a pasar el efecto contrario. Entonces al respecto del funcionamiento del cuerpo, hay un límite ahí con algunas patologías psiquiátricas, pero de grueso nivel, o sea, no Son con casos más sí, específicos. por ejemplo, con las personas que padecen de esquizofrenia, ahí como Mm, que no se recomienda mucho las estrategias de mindfulness y se han intentado, pero se ha probado que tienen un efecto que podríamos denominar nocivo, incluso. Tal mm. vez no les hace bien, no logramos lo que queremos en el fondo. ¿Mm? Y bueno, yo eso siempre lo celebro. Yo digo, toda esa investigación es valiosa, incluso la que permite identificar aquellas zonas en donde no funciona. Claro, que ninguna técnica puede ser, ningún modelo puede ser para todo. Eso. No, pues, no funciona para todo y eso está bien. Entonces, mira, fíjate que finalmente yo eso se lo digo también a la gente con la que trabajo. Yo Ya. padecía de ansiedad. Sí, en el 2017 viví con ansiedad. Yo aquí lo sabía mi señora, mis hijos. Yo después creo que lo habría el resto de la familia, pero en el momento en que yo lo viví, Mm, fuertes de pánico. O sea, yo en algún momento andaba comprando mm, y, y como que las cosas se me venían encima. Yo tenía la intención de salir corriendo. O sea, si yo me miraba adentro, yo era como que yo estaba gritando y corriendo. Era esa la lógica. mm. Y, y logré salir por esto. ¿Me entiendes? O sea, Sí, no, sí, yo fui a yo terapia, fui me metí en otras cosas, humildemente pero de no me fuera sirve. el testigo del cambio. Sí, pues. Bueno, por eso que tú lo mencionas, porque fue notorio. Fue Sí, notorio, pues. porque bueno, y para no hablar de mí, no era la idea, era explicar simplemente que yo también pude vivir de primera mano lo que significa meterte en tu casa Probaste el producto, eso. y empezar a estar viviendo finalmente no es eh, porque tú tengas algo malo, porque además pasa otra cosa. Mm, Cuando el ser humano, cuando el ser sí. humano no se entiende, cuando el ser humano no se entiende, se juzga. La patologización también extrema que hay de todo, todo que no se ajuste Claro. es algo, digamos. Entonces, cuando tú te empiezas a juzgar y te empiezas a criticar y te empiezas a mirar como si tuvieras algo malo, ya entonces no es solamente el problema de la ansiedad, se empieza a complejizar mucho más eso.
y estos modelos lo primero que hacen es ayudarte a entender que, o sea, no sé si lo primero, pero a mí, por lo menos, lo que me pasó primero fue que yo me di cuenta que no es que tú tuvieras algo malo, sino que el mundo es un lugar que te aprieta mucho, y que cuando tú estás poco preparado y estás como volando bajo, el golpe que te puede dar es muy fuerte. Es más fuerte, sí, sí. Y entonces, claro, empecé a entender que era mejor, y eso lo escribí, no sé si lo escribí el otro día también en Instagram, esta idea que a mí me gusta mucho y siempre me la repito, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Y eso tiene que ver con esta idea de la preparación, pero no en negativo, prepararme para sufrir, no, es prepararte en el sentido de entender que las cosas que tu cuerpo genera, las reacciones de tu mente, no son reflejos de un mal funcionamiento, sino que son reflejos de una reacción normal en un mundo que es a veces tremendamente violento. Y eso te ayuda a tener una mirada más compasiva de ti mismo también. Sí, y por ahí empieza como la sanación. Tú dejas de perseguirte, dejas como de juzgarte, empiezas a entender, y lo fundamental es que empiezas a darte cuenta que tu cerebro, así como tiene la capacidad de estresarte, tiene en sí mismo la capacidad de calmarte. Pero esos son sistemas que hay que aprender a activar y uno no sabe activarlo hasta que lo estudia, y ahí es cuando uno se da cuenta que entonces había fórmulas. Exactamente. Oye, aquí Ángela ponía lo que estaba hablando tú recién, digamos, la importancia de saber que igualmente hay limitaciones y contradicciones, eso es real, claro, como todo modelo. Es lo más normal del mundo, lo que pasa es que hay muchos modelos que no lo aceptan y dicen no, sí, y si falló fue porque estaba mal aplicado el modelo, ¿no? Pues, pero esta cuestión sigue para todo, hay muchos que todavía andan por ahí dando vueltas. A mí me pasa que hay a veces ocurre que hay modelos que enseñan a pensar que cuando la técnica tuya no funciona es porque la persona está con mucha resistencia. Sí, es fácil así, entonces, la salida, ¿cierto? Sí, pues, entonces no es que la persona no estaba preparada, es como la persona en realidad no quería salir de ahí, la persona en realidad. Sí. Y eso, como tú dices, pues como tranquilizarse, darte un par de palmaditas en la espalda y decir, ya, bueno, si al final, si ella no quiere, no quiere, no. Claro, pero, como dice, mira, Ángela dice que se tiende a usar para todo, claro, pues eso pasa con estos modelos que sirven supuestamente a todo. Claro, pero es que uno ahí tiene que entender también que uno no puede suponer que alguien esté simulando un sufrimiento porque le gusta, o sea, nadie quiere estar en un estado de sufrimiento. No. Puede que la gente al final parezca que está construyéndose ese sufrimiento, pero a lo mejor es que, mira, todos los que enfrentamos un problema desarrollamos una estrategia de sobrevivencia. Entonces, esa estrategia de sobrevivencia a veces es mala, ¿me entiendes? Entonces, uno puede estar haciendo algo malo, pero con una súper buena intención, que es dejar de sentirme así. Esto me sirvió y yo por eso la sigo usando. Pero no me sirve, y yo no me doy mucho cuenta de eso, o el beneficio secundario de esa técnica me gusta y me tira un poquito para arriba, entonces igual la sigo usando. Por ejemplo, el que la gente se pone a carretear para llenar la cabeza como de ruido, de música y no pensar en mis cosas, entonces me reviento en carrete. Y entonces yo me doy cuenta que estoy cansado, que estoy mal, que estoy llegando atrasado al trabajo, a la universidad, y tiene un montón de coletazos negativos, pero al final lo que yo extraigo de ahí. Entonces, mi problema es complejo y mi solución es mala, pero no sé implementar otra solución todavía. Y ahí es cuando la persona busca distintos colegas y bueno, a veces calza con alguno que le sirve y después necesita de nuevo porque las cosas se van olvidando. Entonces, es complejo este tema porque para las personas no es fácil encontrar a alguien en quien confiar también. Sí. Y más de una vez, pues. Sí, pues. Porque a veces puede ser creo que estamos... Sí, debe ser que el colega se haya a otro lado, cualquier cosa. Sí, estamos llegando a la hora, como siempre se nos hace corto. Agradecer a Hugo nuevamente. Te voy a dejar unos minutitos para que puedas decir una última palabra, lo que tú quieras, con respecto a lo que hemos conversado hoy día y dejarte comprometido por una próxima oportunidad, por supuesto, porque hay mucho interés, los comentarios hablan de aquello. Así que no, te dejo el último minuto para que tú puedas decir lo que tú quieras. Mira,
agradecer a la gente que se conectó, que han Sí. sido entre 20, ahora hay 14, pero habían en su momento 21, que se tomen el tiempo de escuchar estas cosas. eh, Mm, bueno, es una buena señal, pues, sí. nos preocupa este tema y ojalá que cada uno encuentre el camino que más le sirva para progresar y ayudar a progresar al resto también. Eso. Hugo el Jedi Ah, pusieron acá. ahí está mi hermano. Sí, ese es el Carne Daniel. Maya. No, se trajiste toda la canción, la No, barra. pero yo no les dije, y no les dije porque en algún momento pensé en hacerlo y después se me fue, y después se me fue y se me fue nomás, po. Ese Y fue, yo lo no, pero aquí publiqué están, y pues, ¿viste? Te, yo creo que te lo vieron, quieren sí. y llegan igual, nomás, llegan igual Sí, aquí a la conversación. Bueno, porque agradecer a Hugo nuevamente. es gente muy metida. Así suele pasar con la familia. Sí, po, sí, po. Eh, bueno, agradecer a todos los que se conectaron, tal como dijo Hugo. Qué gusto escucharlo, dice por acá. Qué buen vivo. Muchas gracias. Seco Profe, dicen por acá. Así que agradecer a toda la gente que se conectó, a Hugo por su disposición y vamos tranquilos todos porque siempre preguntan después cuándo va a estar de nuevo el profe Hugo. Va a estar de En algún nuevo momento. en algún Sí. momento más adelante, así que ahí está quejando. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. De Copuchento, va a decir tu hermana acá. Que estén muy Sí. bien, cuídense. Nos vemos. Gracias, Hugo. Ya pues, cuídense.